En el ámbito local, distintos escenarios, algunos plantean distintos escenarios. Usted planteaba la cuestión de la posibilidad de una alianza, siempre se habla con Encuentro Cívico Libre, pero puede ser también con otro tipo de participación política. ¿Cómo está hoy el PRO a nivel local? Y si una posible llegada a nivel provincial de Oscar Tames, ¿tendrá candidato propio el PRO o tendrá que decidir alguna otra cuestión? ¿Habrá una interna? ¿Cómo se decide el candidato ante estos dos escenarios posibles? Bien, en realidad trabajamos en el proyecto político, trabajamos como hemos trabajado siempre. A nosotros nos tocó y tenemos la suerte de tener experiencia de gobierno. Yo fui intendente 12 años de la ciudad y eso da, no digo una ventaja, pero da una oportunidad de entender mejor la ciudad, las necesidades, las prioridades de la ciudad. Todos saben, vos lo sabes porque algunas veces lo hemos charlado fuera de micrófono, yo vengo haciendo, probablemente no se vea tanto, no soy de comunicar demasiado, pero lo hago cada vez que tengo esta oportunidad con vos y con otros medios, haciendo un trabajo en lo político a nivel provincial, con la referencia política del cargo que tengo en el partido y demás, pero no descarto, bajo ningún punto de vista, la posibilidad, hablando en primera persona, después hablamos de la organización, de ser nuevamente candidato en la ciudad. Eso lo saben todos, quienes me han preguntado. Entiendo que todavía no son los tiempos, hay demasiadas complicaciones para nuestros vecinos en muchas cosas para poner hoy día una candidatura anticipada de la fuerza política a consideración. Va a haber oportunidad y va a haber un tiempo. Si la circunstancia fuera otra, el partido va a tener candidatos, no tengo dudas. Si analizamos, porque lo hemos dicho públicamente y lo seguimos diciendo, no pensamos que seamos nosotros los que tengan que ser la sumatoria de la interpretación de nuestra comunidad. Esto significa que si hay una oportunidad, sea con cualquiera de las fuerzas políticas, de conversar y tener una alianza política, podría funcionar. Es una actitud madura y la posibilidad de poder hacerlo está siempre en nuestro análisis. Y seguramente, para responder lo que vos me preguntabas, si no me tocase a mí, que no soy la única persona que puede hacerlo, el PRO va a tener candidatos. Siempre la invito a la gente que mire, a nuestros vecinos que miren lo que ha sido, con errores y aciertos, pero los 12 años de gobierno, y casi seguramente de allí, de ese entorno y de ese conjunto de dirigentes, podamos brindarle, como lo hicimos en el 2019, como lo hicimos muchas veces antes, el candidato para ofrecérselo a los vecinos. Así que sí, descuenten nuestros vecinos que vamos a estar y que nuestro espacio va a tener candidatos. Bueno, también dentro de lo que usted nombraba, con estos 12 años de gestión, el desarrollo, la anterior nota le preguntamos cómo miraba en ese momento, en ese escenario, en esa coyuntura, la gestión de Octavio Ibarra en el municipio. Se desprende obviamente como pregunta casi básica, ¿cómo está viendo hoy ese escenario? Porque obviamente ha habido cambios con respecto a la gestión, incluso hubo también renuncias de funcionarios, en este caso de una funcionaria específicamente, cambios, diferentes cuestiones que se están produciendo a nivel local. ¿Cómo está viendo hoy la gestión? ¿Qué mirada tiene como exintendente, como el inmediato predecesor de Octavio Ibarra? ¿Qué mirada tiene con respecto a la gestión? Bueno, yo, ya lo hablamos otras veces, tengo una mirada crítica de la gestión del intendente Ibarra. No intento ser lapidario en mis comentarios, ni mucho se le parezca. Creo que va a haber oportunidad para discutir no solamente lo que la gestión del gobierno del radicalismo ha hecho, porque seguramente va a haber una medición de eso a través de un proceso electoral, sino también en las diferentes posiciones que la ciudad, o posturas que la ciudad ha asumido para con sus vecinos y fundamentalmente en el contexto provincial y demás. Personalmente creo que lo que hoy veo es una gestión con una serie de limitantes que a mí me llaman la atención. Haber visto complicaciones económicas como las que tuvo, y no sé si todavía hoy las tiene, pero no pudiendo afrontar el pago de salario y demás. Yo que administré 12 años la municipalidad con un equipo, si uno tiene determinadas cuestiones medianamente controladas, esas cosas no deberían pasar. Siempre me sorprendió cuando la noticia apareció en los medios, cuando el sindicato se manifestó. Yo siempre cuento que nosotros tuvimos también un paro parecido al que tuvo el intendente Ibarra, pero no era por discusión económica. Nosotros discutíamos y confrontábamos con los trabajadores, con el sindicato en particular, por otras cuestiones. Era una discusión sobre determinadas
determinados ítems de lo que es la ordenanza que regula la relación laboral con los trabajadores. No es, obviamente las masas salariales de la municipalidad son importantes, pero no es algo que pueda generar una tensión como lo que ha pasado. Lo veo también al gobierno sin demasiada reacción en la gestión. Doy un ejemplo de coyuntura. En el año 2008, un año después que nosotros ingresáramos a la gestión, tuvimos una confrontación que duró casi 4 años con el gobierno provincial por la venta de tierras del Hospital Vidal-Aval. Te recordará y recordarán los vecinos, hubo marchas, contramarchas, una relación muy tensa con el primer gobierno del gobernador Schiaretti, el gobierno que fue entre el 2007 y el 2011. Eso fue tenso y le generó a la ciudad, a mí en particular, una relación donde era difícil la gestión. Pero eso tuvo un correlato en el gobierno del gobernador de la Sota que lo sucedió. El correlato fue que el gobernador de la Sota tomó nota de lo que había sido esa tensión que estaba originada en la venta de las tierras del hospital y que nosotros lo decíamos siempre muy claro, teníamos absolutamente claro de que eso era del Estado provincial, que el Estado nacional en el año 81 del siglo pasado se lo había transferido y que lo podían hacer, pero que los olivenses sentían que habían puesto 5 o 6 generaciones allá adentro y debían participar por lo menos en parte de la discusión. Para ser más claro, debían tener algún resarcimiento los olivenses por haberle puesto tanta fuerza laboral al hospital al cabo de toda esa vida histórica, muchas generaciones. Eso tuvo un correlato y en el año, fue en el año 16, 17, no tengo precisa la fecha, el gobernador de la Sota zanjó esa discusión y le cedió en calidad de donación 54 hectáreas a la ciudad, que hoy son de la ciudad para construir plantas de tratamiento de efluentes y demás. Y la pelea no fue en vano, pero fue una discusión de fondo que era ríspida, que había muchos actores que opinaban distinto. Nosotros estuvimos dispuestos a darle en ese momento. No veo hoy, ante la nueva venta de una fracción de tierras del hospital, una posición política parecida. Veo más bien una actitud sumisa que eso va a suceder y que simplemente es una cuestión que va a pasar y bueno, que pase. Yo sería, y lo digo públicamente, y ojalá el gobierno local reflexione y tome una posición más firme sobre esto. Si a mí me tocara gobernar, estaríamos hoy claramente confrontando con la posición del gobierno provincial para hacer entender lo mismo que en algún momento el gobernador de la Sota entendió, y hoy a mí me da la sensación que la estrechez financiera de la provincia, que es manifiesta y se ve, hace que salgan a vender estas tierras y hoy el gobierno local no está dando ninguna respuesta. Resumen, puede haber más cosas para charlar, Santiago, pero lo veo al gobierno demasiado ensimismado en sus problemas, en problemas entre sus funcionarios y no funcionando la administración como un todo y no afrontando los desafíos que la ciudad tiene y las cosas que debería estar discutiendo. Pienso ante esta realidad y como última pregunta que usted está describiendo, ¿se puede pensar, en el desarrollo? La otra vez planteamos el tema del parque industrial de Cloacas, como para poner un ejemplo, los microemprendedores. Este gobierno ha tenido, creo que es un punto para resaltar, le ha puesto una partida propia de 7.5 millones para el desarrollo de microemprendimientos. Según lo que describen sus funcionarios, hay 16 microemprendimientos en Oliva dispuestos a radicarse en una área o en una zona industrial. Es llamativo que no se pueda concretar, que pasan los años, pasan la gestión y no se termine de concretar el parque industrial. Se hablaba de la posibilidad de tener una gestión con Schiaretti para que pudiera anunciar el parque industrial de Oliva. Y de repente nos encontramos con la venta de las tierras. Es decir, de repente, por otro lado, hay una cuestión distinta, aunque es un mismo predio, pero son diferentes hectáreas, pero con la venta de parte del patrimonio cultural y histórico de la ciudad. ¿Se puede hacer algo? Es decir, pienso desde la oposición, pienso desde los diferentes sectores de la oposición, del oficialismo. ¿Qué se podría hacer ante este panorama? Bueno, por ejemplo, vos lo aclaraste y está claro lo que el gobierno provincial intenta enajenar, que son un sector de tierras donde no estaría en teoría involucrado lo que muchas veces se discutió y no se materializó, las tierras que podrían ser para el desarrollo industrial de la ciudad. Bueno, esta es la oportunidad. Yo insisto sobre eso y reflexiono públicamente sobre eso
para que probablemente el gobierno local tome nota. Y si realmente está trabajando en esto, no lo sabemos. Sería bueno que le comunicaran a los vecinos la línea de trabajo en la cual se está avanzando. Hoy le van a quedar un remanente, si la provincia logra vender esas tierras más allá del casco urbano del hospital, le va a quedar un remanente a todo ese predio, que es de casi 600 hectáreas, de esas casi 100 hectáreas que eran el proyecto en aquel momento cuando yo era intendente, junto al gobierno del gobernador de la SOT y la Corincor, un organismo que ya no existe, de desarrollo industrial. ¿Por qué no hoy forzar, si lo quieras llamar, o llevar adelante una discusión de fondo con esto? Que no suene demasiado comercial, pero un poco es la habilidad de poder negociar en una coyuntura. Si el gobierno va a vender, debería por lo menos tener un planteo serio de la comunidad, del gobierno local, de la posibilidad de recibir esas tierras para hacer un desarrollo de un parque industrial. Vos contabas este tema de los emprendimientos, lo que el gobierno local anuncia como una política de desarrollo. Si no tenemos dónde, esta es una discusión vieja, se dio en los 12 años de gobierno nuestro y no había el insumo de la tierra para poder desarrollarlo. Pero si lo consiguiéramos, obviamente viene el desafío de brindarle servicios, de poder desarrollarlo. He encontrado una discusión muchas veces a nivel político de que no es el lugar ideal, que es un lugar que no cumple con los requisitos, las tierras y demás. En realidad es un error interpretarlo así porque, primero, si se reciben en legado, se puede plantear la posibilidad de reconvertirlo, no digo hacerlo en otro lado, pero buscar otras opciones. Siempre hay una discusión de por qué no lo hacemos sobre la autopista. En realidad hay que destrabar la discusión más allá de querer seguir discutiendo. Hay que alguna vez accionar, alguna vez actuar y conseguir en consecuencia. Me parece que este es un tiempo, no veo, por eso te decía recién, lo veo al gobierno encerrado en sí mismo, encerrado en su propia interna. El radicalismo, a quien conozco mucho, es muy bueno para los procesos internos, las disputas y las peleas entre los miembros de la organización. Veo demasiado eso y no veo una reacción pública sobre temas centrales como este. Podría haber mucho más, pero me parece que es una oportunidad para que el gobierno le plantee al gobierno de la provincia un arreglo justo, un arreglo que sea para la ciudad. Siempre lo digo, también hay que tener en cuenta el resto de los actores, los trabajadores, los sindicatos, hay que hablar con todos, pero la iniciativa tiene que ser del gobierno local. No hay que pedirle a terceros, a opositores y demás que hagan un planteo de este tipo cuando quien lo debe hacer es quienes llevan las riendas del asunto, que son las autoridades locales.